Hola, muy buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida a nombre de la organización Inspira App y de la organización Nutrizan, Región Lima. Eh, bueno, entre todos, como le digo, darles la bienvenida a todos ustedes a este conversatorio, ¿no? Sobre un tema muy importante ahora en estos tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, un poco voy a hablarles sobre lo que es Inspira App, ¿no? Nosotros somos una organización social que está dedicada a impulsar lo que es el desarrollo integral de las y los jóvenes, ¿no? Reconociendo y ¿no? Reconocido y autosostenible. Estoy aquí para que los jóvenes puedan tener, ¿no?, un espacio en lo que son las tomas de decisiones, ¿no? Ya sean con nuestras autoridades en temas sociales. Para ello, nosotros pensamos bastante que los jóvenes tienen que tener ese involucramiento, ¿no?, en diferentes temas. Y en específico, como lo vemos el día de hoy, en lo que es la alimentación, ¿no? Que es, creo que, el pilar importante para que las personas, ¿no?, puedan, como dice, poder combatir también a lo que es este virus que nos está quejando. Si no tenemos una buena alimentación, un buen estilo de vida, creo que también va a influir bastante, ¿no?, en lo que es el avance de este virus que nos está quejando a todos, ¿no? Bueno, eso sería de parte mía. No sé si se encontrará ya lo que es la subdirectora de Nutrizan. Sí, ah, bueno, buenas tardes con todos. Yo soy Sofía Dueñas y estoy representando a Nutrizan como subdirectora y me encuentro acá principalmente para poder presentarles a Nutrizan. Probablemente muchos se encuentren aquí y no sepan qué es Nutrizan, no saben qué hace y vengo a aclarar ciertas dudas, vengo a presentárselo. Pues Nutrizan nace de la idea de un grupo de jóvenes y lo que buscan es realizar un cambio, realizar alguna incidencia en su contexto, que viene a ser principalmente la región de Lima. Pues bien, ¿a quiénes conforman Nutrizan? Pues como se ha dicho, somos un grupo de jóvenes que nos encontramos en constante crecimiento. Cualquiera puede integrarse al voluntariado. Lo principal o la principal característica que este va a tener es el compromiso y también es la resiliencia. Además de eso, debido a que somos tan diferentes, somos tan variadas personas con diferentes ideas, es que gracias a ello podemos crear diferentes métodos, diferentes proyectos y que no solamente queden en ideas, sino que podamos, con el trabajo de todos, podremos llevarlas a la realidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha venido a hacer? Anteriormente se han hecho incidencias en asentamientos humanos, como puede ser enseñanza de lavado de manos, como puede ser educación alimentaria, en cuanto a diferentes enfermedades, como diabetes, por ejemplo. Pero ahora que tenemos esta pandemia y que sabemos que lo virtual está predominando, podemos crear diferentes métodos de difusión de la información, como pueden ser los métodos por las redes sociales. Y esto, gracias a que todos los jóvenes que conforman este voluntariado tienen diferentes habilidades. Algunos son muy buenos comunicadores, otros hacen hermosos diseños y todo eso ayuda. Cada uno va a tener un labor o va a tener algún trabajo que hacer, así sea pequeño, todo cuenta y todo suma. Por ello es que trabajando juntos, como ya seamos estudiantes o egresados de nutrición, podremos incidir o podremos aplicar nuestra carrera de alguna manera. Y como ejemplo, tenemos el webinar que se ha preparado y que se ha programado gracias a la licenciada Cassandra, que ahorita damos pase a que pueda hablarnos acerca del tema. Gracias a todos por su participación y espero que este webinar les sirva tanto en su educación, en su formación.
Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Quiero saber si me escuchan bien y si me pueden observar. Excelente. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Es un gusto realmente poder abordar un poco de lo que hemos venido, creo que todos los profesionales de salud y de nutrición específicamente, informándonos, leyendo sobre todo lo que es el tema de la actual pandemia que estamos viviendo, que es el COVID-19, y que definitivamente ha despertado gratamente, digámoslo así, en la población ese chip de que realmente depende de cómo esté tu sistema inmunológico, depende de cómo estén tus defensas, vamos a ver qué tal reacciona ante la enfermedad. Y no solo ante esta, sino ante muchas enfermedades. Entonces, hoy vamos a tratar el tema de alimentación saludable en tiempos de confinamiento social COVID-19. Gracias por acompañarme. Voy a presentar con diapositivas para que sea un poco más dinámico. Tenemos ya preguntas que lo han dejado en el formulario de inscripción, así que voy a presentarles en estos momentos las diapositivas para que me acompañen y cualquier duda o consulta adicional que puedan tener, lo hacemos al final, justo en la parte de mitos y verdades. ¿Ok? Entonces, vamos a presentar las diapositivas. Yo ya lo tengo listo, quisiera saber si pueden observar las diapositivas. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a esta ponencia. Perfecto, 4:10. Muy bien, entonces, para los que no me conocen, yo soy Cassandra Gomero, soy licenciada en nutrición y en bromatología, egresada de la Universidad de Faustino Sánchez Carrión, colegiada y habilitada con el número de colegiatura 7876. Y realmente manejo mucho lo que es la consulta nutricional privada desde hace muchos años atrás. Me encanta atender pacientes, lo ejerzo actualmente. Soy diplomada en nutrición materno-infantil por un instituto latinoamericano. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que realmente, sobre la coyuntura realmente que estamos viviendo. Alimentación saludable en tiempos de COVID-19. ¿Qué temas vamos a tratar hoy? Vamos a tratar lo que es la importancia de una alimentación saludable en estos tiempos. ¿Qué alimentos se relacionan también con el sistema inmunológico? Mucho se habla de esto, ya que hay muchísima información en internet y en redes sociales, ustedes saben muy bien, sobre si es que hay cierto alimento que yo consuma y va a prevenir que yo pueda tener este virus, o hay un alimento que lo cure, o hay un alimento que realmente refuerce mi sistema inmunológico. Eso lo vamos también a tocar el día de hoy. Asimismo, para llevarlo a la práctica, vamos a ver cómo podemos elaborar esta lista de compras, cómo yo puedo organizarme en casa para
en tiempos de confinamiento social, poder comprar lo necesario. Y vamos a también hablar del tema de la desinfección de alimentos. Se ha conversado mucho sobre el tema de la higiene, pero hay una gran diferencia entre lo que es la limpieza y la desinfección, y qué sustancias se pueden utilizar para poder desinfectar los alimentos y que disminuya totalmente la carga, ya sea viral o de bacterias, entre otros patógenos. Finalmente vamos a ver mitos y verdades, y aquí con la ayuda de ustedes, ya que han dejado preguntas sueltas para poder absolverlas. Entonces aquí vamos a desmitificar muchas cosas sobre nuestra alimentación en estos tiempos de confinamiento social. Iniciamos entonces sobre la importancia de una alimentación saludable en casa. Para yo saber por qué es importante alimentarme saludablemente, yo primero tengo que conocer qué es una alimentación sana, ¿verdad? Y cuando muchas veces entra a tallar una alimentación sana, uno, si le indicamos eso, por ejemplo, a un paciente o a alguna persona que debes de alimentarte sanamente, lo primero que probablemente se le venga a la cabeza es, de repente con un poco de tristeza, ¿no? Ay, voy a tener que dejar de comer, o voy a empezar a comer verduras, o voy a empezar a hacer dieta, o ya voy a comer de repente comidas insípidas o desabridas o sosas. Y realmente el tema de alimentación saludable está muy mal posicionado en el Perú. Y lo primero que una persona, cuando escucha alimentación saludable, piensa realmente que va a comer menos. Y realmente aquí nosotros como profesionales indicamos que la alimentación no necesariamente, y digo necesariamente porque nosotros tenemos que evaluar la patología de la persona y su estado nutricional, pero no necesariamente tiene que ser menos, sino tiene que ser mejor en temas de calidad. Entonces, una alimentación saludable quiere decir que incluye todos los grupos de nutrientes, es decir, que yo vea que en mi desayuno, en mi almuerzo, en mi cena, hay una variedad de nutrientes diariamente, que no, es decir, en otras palabras, que no todos los días esté comiendo lo mismo. Entonces, una de las claves de alimentación saludable es la variedad. La variedad, muy aparte de la porción y de la inocuidad también. Entonces, ¿qué significa? Que yo estoy añadiendo a mi alimentación alimentos del grupo 1, como pueden observar, frutas y verduras. Estoy añadiendo a mi alimentación alimentos del grupo 2, ¿no? De acuerdo siempre, ojo, de acuerdo siempre a mis hábitos alimentarios, ¿no? Si de repente soy una persona vegana, vegetariana, tendría que este grupo que pertenece al grupo 2, que son las proteínas, podrían ser proteínas vegetales o en todo caso proteínas animales, pero que las esté incluyendo diariamente y de manera y de todos los tipos dentro de mi alimentación. También debería de incluir alimentos del grupo 3, como lo pueden observar, que son los cereales, los granos, los tubérculos, las menestras también por ahí como fuente de carbohidratos. Entonces, si yo en casa estoy incluyendo una gran variedad de alimentos, entonces ya puede ser un inicio que yo esté alimentándome de manera saludable. ¿Y cómo lo traduzco en el plato? Lo puedo traducir en el plato haciendo diversas preparaciones, ¿no? Y también midiendo las porciones. ¿Cuánta porción me estoy sirviendo? Y si realmente incluyo la cantidad de verduras en mi plato diariamente. A veces la ensalada, las verduras, realmente, uno, se preparan al final y dos, forman parte de la mesa familiar, pero como parte del centro de la mesa, y que cada uno se sirva lo que desea, si es que le gusta o no le gusta, se sirve o no. Pero no se sirve como si sirviéramos el arroz de repente, ¿verdad? Y justo en estos tiempos de COVID-19 es importante saber que una buena porción de estas verduras, que debería ser inclusive hasta 2 veces en el día, puede ser almuerzo y cena, me otorgan a mí una gran cantidad de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, de polifenoles, que muchas veces nosotros buscamos en la farmacia, ¿verdad? Y lo que pasó mucho al inicio de esta pandemia, ¿no?
necesitas de repente vitamina C, vamos a buscarlo a la farmacia. Necesitas por ahí zinc para el sistema inmunológico, vamos a buscarlo a la farmacia. Pero realmente no vemos la raíz, cómo yo estoy sirviéndome en el plato y qué alimentos estoy incluyendo diariamente. Y es ahí que ahorraríamos si es que me pongo a verificar si realmente yo estoy teniendo una alimentación variada y nutritiva. Entonces, una vez que nosotros conocemos qué es una alimentación sana, y como ven, según los ejemplos, como pueden observar, no es una alimentación insípida, al contrario, mire, ahí pueden observar de repente algún tipo de menestra, ensalada, por ahí sangrecita, de repente higadito, o podemos hacer de repente algunas albóndigas, puede ser albóndigas de carne, puede ser albóndigas de pavo, de pollo, acompañadas de arroz, acompañadas, en este caso el ejemplo de un arroz con choclo, de un puré, y si se fijan, siempre una buena porción de vegetales que normalmente falta en nuestra mesa. Otro tipo de plato saludable, ¿no? Para irnos ahorita a la importancia, otro tipo de plato saludable también pues, puede ser que lo acompañemos con quinoa, ¿no? De repente estamos acostumbrados a todos los días comer arroz, pero ¿por qué no le damos una variedad a nuestro plato? Y en vez de poner ese tipo de carbohidrato, ponemos la quinoa, ¿no? Que incluso muchas veces creemos que es altísima en proteínas y que tiene más proteínas que carbohidratos, cuando es todo lo contrario. Si bien es cierto, la quinoa es una fuente de proteínas vegetal, pero tiene una gran cantidad de carbohidratos. Entonces yo puedo hacer una quinoa tipo una arroz a la jardinera, acompañarlo de repente con algún tipo de proteína como pollito, pavita, por ahí pescadito, o en todo caso, como ven en el ejemplo, mollejitas salteadas de repente, ¿no? Y siempre con una buena porción de ensalada. Y si se dan cuenta, la ensalada es totalmente colorida. ¿Por qué? Porque mientras más colores yo le pongo al plato, más antioxidantes le estoy poniendo, más vitaminas y más minerales le estoy poniendo, más compuestos que van a ayudar muchísimo a mi sistema inmunológico. Podemos utilizar pescado también. Nos preguntamos cuántas veces pescado consumimos a la semana, y que realmente el pescado, ahorita tenemos pescado muy económico, y justo una de las preguntas también era si realmente yo para comer sano tengo que invertir un montón y tengo que gastar un montón. Y como se dan cuenta, no tengo que gastar mucho para comer sano. La alimentación sana no tiene por qué ser cara. Yo puedo comer hasta interdiario, dejando 2 días menestra, tubérculos, papa, camote, yuca, y puedo acompañar con pescado incluso 3 veces a la semana, que es una de las proteínas más sanas que puede haber. Y no estoy gastando, estoy eligiendo alimentos naturales, alimentos que no son procesados y que van a tener un beneficio espectacular a mi cuerpo. Entonces, esto es alimentación sana, no es alimentación insípida, no es un tipo de dieta que se haga, simplemente es incluir todos los grupos de alimento y que sean variados y que sean coloridos y que sean la cantidad que mi cuerpo necesita. Y aquí indicamos cantidad, ¿por qué? Porque para cada etapa de vida hay una cierta cantidad que yo debo de comer. No come lo mismo un bebé que inicia alimentación complementaria, un niño que empieza a comer de la olla familiar, una mamita gestante o que está dando de lactar, que inclusive necesita 500 calorías más que gasta a través de la leche materna, que un adulto mayor de repente. Entonces, las cantidades siempre van a diferir, y lo ve el profesional de nutrición. ¿Cuánto necesitas de cada alimento para que estés en un óptimo estado nutricional? Entonces, nos sacamos hoy día de la cabeza que alimentarnos sano, 1, tiene que ser caro, y 2, tiene que ser de repente insípido o sin sabor. Entonces, una vez que incluimos todos estos grupos de alimento a nuestra dieta, ya podemos decir por qué entonces yo debería de incluirlos, ¿verdad? Una vez que yo sé qué grupos incluir, ahora digo, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué lo hago? Y muchas veces en consulta he notado que el 80%, 90% de pacientes llega cuando o ya tiene la enfermedad o el bebé recién va a empezar a comer
o el niño tiene sobrepeso y obesidad, entre otras condiciones. Pero si se dan cuenta, llegamos a consulta cuando, no por prevención, es decir, yo estoy bien, estoy con un peso normal y quiero ver si me estoy alimentando correctamente. Entonces voy a consulta con mi nutricionista. Pero no pasa eso, suele pasar la mayor parte del porcentaje que les menciono, que vaya la persona cuando o está con un exceso de grasa corporal o está con alguna enfermedad. Entonces, es ahí donde realmente nos damos cuenta, o de repente no queremos, nos cegamos por ahí, pero nos damos cuenta que, ¿por qué es importante alimentarme saludablemente? Porque la realidad de nuestro país es realmente, para mí, como profesional de nutrición, es un poco desoladora. ¿Por qué? Porque tenemos una malnutrición en el Perú. Y malnutrición tanto por exceso y por déficit. Es decir, o gente que come muy poco o pocos nutrientes, o gente que come muchísimo y de mala calidad. Entonces, ¿en qué lo traducimos? Lo traducimos en niveles de obesidad. Empecemos por nuestros niños. Y vamos a terminar en el adulto, ojo, porque no solo nos tenemos que preocupar porque el niño coma bien, porque inicie una buena alimentación complementaria, o porque mi hijo, de repente por ahí le han detectado anemia en el hospital, en la clínica, y necesito que se alimente bien, pero solo para solucionar ese problema al momento. Pero nunca veo el futuro, nunca veo, o sea, si mi hijo va a nutrición, ¿por qué yo no? Porque de repente estoy con un buen peso, no necesariamente el peso me indica un buen estado de salud, ojo. Entonces, ¿por qué es importante alimentarme saludablemente? Porque los niveles de obesidad y sobrepeso están en constante aumento y afecta más del 30% de nuestros niños menores de 10 años. Y no solo tenemos problemas de sobrepeso y obesidad en niños, que, ojo, recién está aumentando, sino también tenemos problemas, eso ya todos lo conocemos, problemas de anemia. Más del 40% de nuestros niños menores de 3 años sufre de anemia. ¿Y por qué sufre de anemia? Mayormente por la dieta, por los alimentos, por la calidad de alimentos que le damos. ¿Por qué? Porque a partir de los 6 meses ya no hay depósito de hierro en nuestros bebés. Entonces, es ahí en esa edad que ellos deben incluir una cantidad necesaria de hierro que, ojo, para ese tiempo, para ese mes, no se cubre con la comida. Si yo le dé la sangrecita, que es el alimento con más hierro que tenga, debe de estar acompañado del suplemento, y suplemento con constancia, porque hay mamitas que un día sí, un día no, un día me olvido y un día no. Entonces, la combinación de ambas para esa etapa es importante, importantísimo para disminuir niveles de anemia en nuestros niños. Pero, ¿de dónde viene todo esto? De la alimentación nuevamente. Y no solo hablamos de nuestros niños, sino también hablamos de los adultos, nosotros. ¿Cuánto porcentaje de la población peruana adulta tiene sobrepeso y obesidad? ¿El 10%, el 20%? No, más del 50%, es decir, más de la mitad de peruanos sufre de sobrepeso y obesidad, casi el 70% sufre de sobrepeso y obesidad, población entre 30 y 59 años. Entonces, significa eso que no solo va con el tema de nuestros niños, sino que la alimentación en casa ya es mala de por sí, porque nosotros como padres, que somos los guías, tenemos malos hábitos alimentarios que empieza por una buena lista de compra. Entonces, desde ahí fallamos. Compramos mal, ya están los alimentos en casa, comemos mal y le damos ese ejemplo a nuestros niños que comparten también la mesa con nosotros. Y poniéndonos en contexto del COVID, estas fueron las cifras con las que cerramos el año pasado, ¿verdad? Que son los reportes del SINADEF, del Sistema Informático de Defunciones, ¿no? Del MINSA. ¿Qué nos indicó en el caso de estado con COVID? Que el 85.5% de estos pacientes sufría de obesidad. Imagínense, casi el 100%, es decir, casi todos sufrían de obesidad. El 43%, casi el 50%, el 43% sufría de diabetes. Y el 27% sufría de hipertensión. Entonces, nuevamente vamos con el tema de la alimentación.
es lo que llegamos como conclusión en esto? Es que el que yo tenga obesidad, el que yo tenga un exceso de grasa corporal, aumenta el riesgo de muerte, ojo, de muerte y complicaciones en pacientes con COVID-19. Entonces yo me tengo que poner a pensar no en el alimento que me va a curar, no en el alimento que yo que he leído o que debo de comer para ya solucionar mágicamente el problema. No, yo debo de ponerme a pensar en la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz? Probablemente sea ese exceso de peso que yo esté teniendo en estos momentos. Entonces desde ahí debo de atacar. Y yo creo perfectamente que sabemos cómo atacarlos, con una muy buena alimentación, ¿verdad? Continuamos entonces con los alimentos para el sistema inmunológico. Ya que ya entramos al contexto de COVID, realmente el sistema inmunológico es un sistema totalmente completo, complejo, y no es que yo coma algo y mañana ya voy a estar fuerte. En palabras muy sencillas, ¿qué es nuestro sistema inmunológico? Es como nuestra barrera de defensa ante cualquier enfermedad. ¿Qué es lo que hace mi sistema inmune? Esta barrera de defensa, ¿qué es lo que hace? Segrega anticuerpos, es decir, segrega como soldaditos, ¿para qué? Para que actúen cuando entra un virus a mi cuerpo, cuando entra una bacteria a mi cuerpo o cuando me da alguna infección. Me defiende mi sistema inmunológico. Pero tenemos que tener en consideración, antes de entrar a tallar sobre los alimentos, tenemos que tener en consideración que ¿dónde se encuentra la mayor parte de nuestro sistema inmunológico? Del 70 al 80%. ¿Dónde se encuentra? En la cabeza. Recuerda que nosotros estamos invadidos por bacterias en todo el cuerpo. ¿Dónde se encuentra? En el estómago, en las extremidades. Nuestro sistema inmunológico, en casi el 80%, se encuentra en nuestros intestinos, en nuestro sistema intestinal. Entonces, nuestro sistema intestinal es como el campo de batalla. Entonces, yo tengo que ver si realmente estoy alimentando sanamente a mis intestinos para que, consecuentemente, yo pueda tener para que mi sistema pueda responder perfectamente, ¿no? Me tengo que preocupar entonces, punto clave aquí, por mi sistema intestinal. ¿Cómo está esta microbiota intestinal? ¿No? Que antes se llamaba flora intestinal. ¿Cómo está? Si el 80% de mi sistema inmune está en mis intestinos, entonces yo tengo que ver si realmente estoy dándole alimentos de calidad a mis intestinos para que me defienda ante cualquier enfermedad, no solo ante el COVID, ante cualquier enfermedad. Y cuando hablamos del sistema inmunitario, como dijimos, es un tema muy complejo. Realmente no solo tiene que ver con el alimento, es decir, yo como algo, perfecto, ustedes me pueden decir, licenciada, yo estoy comiendo, mi alimentación, como usted ha dicho, es muy variada, tiene todos los grupos de alimentos, varío mañana, tarde, noche, incluyo muchas frutas, muchas verduras, pero no solo tiene que ver con tu alimentación, sino es un conjunto de medidas que tenemos que adoptar para que nuestro sistema inmune esté bien. ¿Y cuáles son estas medidas? Una de ellas, la vacunación, otra de ellas, con la que inmunizamos prácticamente a nuestros hijos, la lactancia materna exclusiva. También está el evitar el alcoholismo, de nada me va a servir, y el tabaquismo, de nada me va a servir a mí comer muy bien cuando estoy fumando y estoy tomando. Y no solo eso, sino también tener un buen control de estrés. También es importantísimo junto a una buena calidad de sueño, dormir entre 7 a 8 horas. Y no solo dormir por dormir, sino que no haya interrupciones en el sueño durante la noche, ¿no? También, ¿qué recomendaciones higiénico-dietéticas debo seguir para mejorar mi sistema inmune? La higiene, y es algo que vamos a hablar también, que es la higiene no solo personal, sino también la higiene alimentaria. Y, por supuesto, el peso saludable. Como ven, es uno de los puntos el peso saludable y seguir una dieta saludable, pero ojo, es uno de los puntos de los muchos que hay para mantener mi sistema inmunitario correctamente. Entrando más a la parte de alimentos, entonces, yo sé que tengo que cuidar mi peso, yo sé que tengo que cuidar el estrés,
yo sé, ojo, también está incluido el uso desmedido de antibióticos. Si yo me automedico o utilizo antibióticos o medicamentos desproporcionadamente, afecta mi microbiota intestinal, afecta ese sistema intestinal. Y si afecta el sistema intestinal, ¿qué va a afectar? El sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces también es de las medidas que tenemos que tener en cuenta para tener un buen sistema inmune. ¿Cuáles son los nutrientes con más evidencia actualmente en el tema del COVID-19? El primer nutriente con más evidencia es la vitamina C. La vitamina C, y si yo les digo de repente que la vitamina C la necesitamos, ¿por qué? Porque aumenta la producción de interferón, que ayuda, o bueno, que tiene una especial acción antiviral. También nos ayuda a la formación de colágeno, ¿verdad? Y el colágeno, ¿qué es lo que hace? Contribuye al mantenimiento de la barrera contra infecciones, ¿no? Pero si les digo vitamina C, lo primero que seguro piensan es o en una naranja, o en el limón, o en la mandarina, o en todo caso lo que pasó con muchas personas al inicio de la pandemia. Se fueron a comprar el suplemento de vitamina C a la farmacia, ¿verdad? Y nuevamente vamos no atacando la raíz del problema. Yo realmente a través de mis alimentos estoy comiendo vitamina C, o es que simplemente quiero comprar algo que me mejore el problema al momento. No, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos de vitamina C? Difiere entre varón y mujer. Necesitamos, en el caso de la mujer, 75 miligramos, en el caso del varón, hasta 90 miligramos. Y miren ustedes, este suplemento que, bueno, he tapado el nombre, de la farmacia, ¿cuántos miligramos de vitamina C tiene? ¿Tiene 75 o tiene 90? No, ¿verdad? ¿Cuántos tiene? Tiene 1000 miligramos. Ahí indica, ¿verdad? Ahí lo pueden leer. Tiene 1000 miligramos de vitamina C. Entonces ustedes dirán, ay, entonces si yo necesito 90 o 75 y este tiene 1000, entonces me va a súper fortalecer. Y realmente no es así, porque la vitamina C es una vitamina hidrosoluble. Quiere decir que el exceso lo botamos por la orina. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Desperdiciando mi dinero. Yo tengo, y es más económico verlo a través de alimentos, ¿verdad? Fuentes ricas en vitamina C. El primero, en realidad, es el riquísimo camu camu, que no necesariamente está tan disponible también, no hay que tenerlo en consideración eso también. Pero si no tenemos camu camu, si no usamos camu camu, tenemos el kiwi, ¿no? Aunque ahorita está por ahí un poquito caro también el kiwi. Pero aprovechar por ahí cuando veamos en oferta de repente, es una fruta con una gran cantidad de vitamina C, mucho más que la naranja. Luego, ¿qué más tenemos? Solo frutas, no, también vegetales. Tenemos el pimiento. Y ojo, la vitamina C se destruye con el calor, es termolable. Entonces, este pimiento en la salsa de tomate de los tallarines rojos, no. El pimiento crudo. Lo puedo añadir en mis ensaladas, lo puedo añadir a mi plato. Si no lo quiero en tiras largas, lo hago en corte, de repente brunoise, en corte pequeñito, rallado. Yo ideo la manera de incluir este pimiento, que es una gran fuente de vitamina C, en mi alimentación para estar súper bien. Tenemos también a la guayaba con una... y también, y la naranja definitivamente, que es la que conocemos, ¿no? Entonces, la vitamina C realmente es un importante nutriente para la salud inmunológica, especialmente para las células blancas que luchan contra las infecciones, ¿no? Además, ojo, la vitamina C ayuda a absorber el hierro, ¿verdad? Y un adecuado nivel de hierro en mi cuerpo me protege contra infecciones también, ¿no? A ser vulnerable a las infecciones. Entonces, vitamina C, de repente, si estoy consumiendo, puede ser hasta 2 unidades y otras 2 de repente de otros alimentos, ¿no? En el día. Y cubrimos requerimiento. Otro nutriente con muy buena evidencia actualmente es la vitamina D. Y esta vitamina es un poco controversial porque realmente quisiéramos que esta vitamina esté presente en los alimentos y yo como y ya, como la vitamina C, ¿no? Ya cubro necesidad. No necesariamente. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. La vitamina D es reconocida y realmente es una
está teniendo un rol importantísimo y en otros países salió incluso que en los estudios que la mayoría de pacientes, hasta un 80% de pacientes que entraban a UCI con COVID, tenían deficiencias de vitamina D séricas. Entonces, yo tengo que ver si realmente tengo un buen consumo de vitamina D. ¿Y por qué impacta la respuesta inmunológica a la vitamina D? Porque está relacionado o modula miles de genes. Y se ha hablado de suplementación de vitamina D que disminuye el riesgo de alguna enfermedad del tracto respiratorio. ¿Dónde la encuentro? Más que en alimentos, se encuentra a través del sol, se convierte a través de los rayos ultravioleta en contacto con nuestra piel, convierte la vitamina D que la necesitamos para absorber, que se absorbe luego en nuestro cuerpo. Entonces, sí o sí, el tema de la radiación solar. Pero en el caso de alimentos, ojo, más del 50% es de la radiación solar, o sea, es decir, de los alimentos queda poquísima cantidad. En el caso de alimentos, productos fortificados, hay ciertas leches que están fortificadas con vitamina D, ustedes van a observar ahí, fortificado con vitamina D. Hay algunos cereales fortificados con vitamina D. La yema del huevo puede tener una cantidad de vitamina D, o las carnes, por ahí también una cantidad de vitamina D. Pero como les menciono, se está hablando mucho de suplementación. Pero ¿quién te la va a dar? Te la va a dar solo tu profesional nutricionista o médico, ¿verdad? No me puedo automedicar así nomás. Y finalmente, el tercer nutriente que he elegido, importante para el sistema inmunológico, el zinc, que en este caso no es vitamina, ojo, es un mineral. Muchos pacientes me dicen, ay, la vitamina zinc, no, es un mineral. Y el zinc realmente es muy importante, y ojo, hay carencias. Personas que hacen dietas hipocalóricas o dietas muy restrictivas por ahí, y sobre todo sin un profesional adecuado, puede tener deficiencia de zinc. Personas por ahí vegetarianas, veganas, puede haber si es que no hay un seguimiento por un profesional. Personas embarazadas también, o personas que fuman mucho también tienen riesgo de déficit de zinc. ¿Okay? La carencia de zinc influye en la respuesta inmunológica, fundamentalmente en los órganos linfoides. Y hay estudios, esos son estudios del año pasado, hay estudios que el zinc puede mejorar la probabilidad de evitar infecciones del tracto respiratorio en ancianos, por ejemplo, ¿no? Pero que en ancianos que tienen una deficiencia de zinc, ¿no? ¿En qué alimentos los encuentro? En carnes, en ostras, que normalmente no comemos por ahí, ¿no? Pero también hay ahí menor cantidad en semillas. ¿Cuántos de nosotros comemos por ahí semillas de girasol, semillas de calabaza, frutos secos en las almendras? En menor cantidad, pero hay por ahí zinc. Y se evalúa, definitivamente se evalúa en pacientes COVID también la suplementación con zinc. Muy bien, entonces ya tenemos en consideración la importancia de alimentarnos bien, qué significa una alimentación sana, que es totalmente rica, ojo, y variada. Sabemos los nutrientes básicos, y ojo, no son nutrientes milagrosos, es nutrientes que junto a una dieta balanceada van a hacer que mi cuerpo responda de la mejor manera. No va a prevenir el COVID, no va a evitar que nunca me dé, no, pero yo voy a estar más preparado. Entonces, vamos a la acción. ¿Cómo sería nuestra lista de compras? Para yo saber qué voy a comprar, y en vez de estar dando vueltas y vueltas justo ahora que estamos en tiempos de cuarentena, yo tengo que hacer mi menú semanal. Y yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos ese menú semanal pegado en la cocina o en el celular? Pero lo tenemos hecho. ¿Por qué? Porque si yo no tengo, ¿qué voy a comer de desayuno a cena? O de repente solo en almuerzo, porque algunos repetimos la cena, lo del almuerzo. Entonces, solo el menú del almuerzo, de una semana, si es posible de 15 días. Entonces, yo no sé qué voy a comprar si yo no tengo este menú. Entonces, para hacer mi lista de compras semanal, yo primero tengo que tener mi menú semanal. ¿Qué quiero comer o qué quiero cocinar de lunes a domingo? Una vez listo, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, el lunes siempre ensalada, hemos visto los ejemplos, ¿no? Hasta la mitad del plato de ensalada. Entonces, el lunes quiero una ensalada muy colorida, por ahí pimiento, espinaca y pepinillo, ya hemos dicho pimiento, fuente de vitamina C. Y de proteína quiero un hígado encebollado, y de carbohidrato quiero papita amarilla. Mi hígado encebollado con papita amarilla. Y siempre mi fruta.
¿no? Y una fruta cítrica, ya, mandarina. Entonces, una vez que yo tenga listo mi menú semanal, puedo hacer mi lista de compras. Si no lo tengo listo, entonces me voy a demorar más tiempo, voy a gastar mucho más inclusive, voy a comprar cosas innecesarias también. Entonces, tengo mi menú semanal, tengo mi lista de compras ya realizada, y empiezo a clasificar los alimentos. Entonces, la ensalada que tiene pimiento, espinaca, pepinillo, lo pongo en el grupo de las verduras. Entonces, acá pongo mi pimiento, mi espinaca, mi pepinillo. El hígado lo pongo en el grupo de carnes y lácteos, y la papa amarilla lo pongo en el grupo de cereales, tubérculos y menestras. Esta es una clasificación que yo, particularmente yo he hecho, no es que todo el mundo lo siga, pero yo he hecho que a mí me ayuda mucho para hacer una lista de compras económica, que no haya desperdicios y muy práctica. Y la mandarina, ¿dónde lo pongo? En el grupo de las frutas. Entonces, de esta manera ya tengo lista, valga la redundancia, mi lista de compras. ¿Pero qué otros grupos le he añadido? Definitivamente el grupo de grasas, pero grasas de las papas fritas, del aceite de soya, de maíz, no. Las grasas saludables. Aquí pueden estar los frutos secos, aquí pueden estar el aceite de oliva, y pongo un grupo más que son de condimentos. Y ojo, la cúrcuma, el ajo, el guión, todo lo que han podido ver por internet, realmente son antivirales, bactericidas, tienen muy buenas propiedades. Y no solo el guión y el ajo licuado, ¿no? Como hemos visto brebajes que se toman licuado todos los días, el niño, el adulto tomándolo tristemente, ¿no? Un licuado de guión y todo eso, ay, para que te sanes o para que no te dé el COVID. Realmente no, realmente el guión y el ajo tienen muy buenas propiedades, pero no debería ser un martirio tomarlo, sino debería ser parte de nuestra lista de compras, como lo estamos viendo. De repente, guioncito rallado en nuestras ensaladas de verduras, en el almuerzo, o por ahí en la vinagreta que le echamos no solo limón y sal, añadimos un poquito de guión en polvo, un poquito de ajo en polvo o ajo molido, o cúrcuma en polvo. Entonces, y la cúrcuma tiene efectos increíbles, es decir, es una especia que no solo la estamos usando ahora, sino que se ha usado hace miles de años. Entonces, yo he creado una parte de condimentos que ahí podemos poner el orégano, la cúrcuma, el ajo, el romero, hierbitas, albahaca, menta, que podemos encontrar y que le dan sabor a nuestras comidas en vez de utilizar tanta sal. Y pongo finalmente un grupo de adicional para ver si por ahí quiero comprar algo más. Pero ojo, alimento que no está en mi lista de compras, alimento que no voy a consumirlo, ¿no? Y esa es la regla la regla de la galleta, ¿no? Que si es que no lo tengo en casa, no me lo voy a comer. Y si no lo tengo en casa es porque no lo compré. Entonces, todo parte de una buena lista de compras. Vamos finalmente a la parte de desinfección de alimentos. Este tema es muy controversial, ojo, pero basándonos en evidencia, a nivel mundial no se utiliza el bicarbonato, no se utiliza el vinagre. Si bien es cierto, tiene ácidos orgánicos, pero no tienen evidencia de ser desinfectantes. Entonces, ¿cuáles son los desinfectantes a nivel mundial que se usan? En realidad se usa la lejía o también, bueno, llamada químicamente el hipoclorito de sodio, ¿no? O en todo caso, el dióxido de cloro al 5%, que es lo que yo utilizo, por ejemplo, ¿no? Que lo encontramos en algunos supermercados. Y el dióxido de cloro no es para tomarlo, sino es para desinfectar nuestras vegetales. Entonces, si yo elijo o compro una lejía, que sea una lejía que sea apta para alimentos, porque hay muchas lejías que encontramos y que algunas, ojo, que yo he revisado en supermercados, ni siquiera tiene cuánto de porcentaje de hipoclorito tiene. No sabemos, y algunas que también he revisado tienen el 2%, algunas tienen el 3%, algunas tienen el 4%, algunas el 5.5%. Entonces yo me tengo que fijar en eso para saber cuánto le voy a echar. Entonces, para desinfectar mis alimentos es importante la dosis que le echo. Si bien es cierto, la lejía es corrosiva a comparación del dióxido, como ven al costado está el dióxido de cloro al 5%, el dióxido de cloro es mucho más amigable con el medio ambiente, no es corrosivo, ¿no? Pero igual de ambos se tiene que saber la dosis, porque si bien es cierto la lejía puede desinfectar, pero si yo uso la cantidad al ojo, por ejemplo, no estoy haciendo una buena desinfección. O si lo dejo mucho tiempo, la lejía igual se volatiliza, entonces tampoco estoy desinfectando correctamente. Entonces tengo que ver la dosis
tengo que ver qué alimento estoy desinfectando. No es lo mismo desinfectar los huevos o desinfectar verduras verdes a desinfectar de repente frutas con cáscara, ¿no? Que necesitan las verduras de hojas verdes o las fresas, se marchitan mucho más rápido, entonces se necesita menos tiempo, solo 5 minutos. En cambio, los huevos o de repente las frutas con cáscara se necesitan 10 minutos bajo inmersión de agua e hipoclorito de sodio, ¿no? Y que también se necesita saber la concentración, como hemos dicho, ¿no? ¿En qué concentración lo voy a usar? ¿Cuántos litros de agua estoy usando para agregar? Esta es una tabla que lo elaboró el MINSA y que nos da una idea que, ojo, estas medidas es para una lejía del 4%. Es una lejía usando el 4%. ¿Dónde sé si es una lejía del 4%? Lo veo en la etiqueta. No compro por comprar, veo en la etiqueta que sea del 4%. Y esto es por ejemplo, en el caso de los huevos, 3 mililitros para 1 litro de agua por inmersión por 10 minutos. Y no todo se necesita ponerlo en inmersión. Por ejemplo, las latas, la leche que compro, las conservas, si es que las compro, solo se pasa paño, pero paño que ha estado previamente inmerso en lejía. Entonces, le paso el paño y ya lo estoy desinfectando, ¿no? Ahora, de nada me va a servir, ojo, desinfectar muy bien mis frutas, mis verduras, cuando estoy manipulándolos con manos sucias o cuando la cocina no está inocua, no está higiénica. De repente, por ahí desinfecté mi fruta, pero lo pongo en la tabla de picar que había comprado el pollo todo con sangre y crudo. Ya estoy haciendo una contaminación cruzada. Entonces, eso también me tengo que fijar. No solo es un procedimiento, es la suma de todo. Ojo, tampoco puedo mezclar estas sustancias con otras para que supuestamente sea mejor la potencia o el efecto. No, se usan por separados. Además que yo no puedo pasar a desinfectar sin previamente lavar y quitarle todos los residuos de tierra. ¿Ok? Finalmente, vamos, para culminar esta ponencia, creo que nos ha ganado el tiempo inclusive, vamos al tema de los mitos y verdades. Y aquí me van a ayudar con el tema de las preguntas. ¿Qué mitos y verdades tenemos de la nutrición en tiempos de COVID? Han dejado ustedes sus preguntas, entonces es momento de responderlas. ¿Me ayudan, por favor, ahí al interno? ¿Cuáles son esas preguntas para pasarlas a responder? Muy bien, me acaban de pasar entonces las preguntas. Vamos a leerlas. Aquí me preguntan, ¿cuáles son las vitaminas y minerales? Son preguntas que ustedes han dejado, ojo que han dejado en su inscripción, ¿ok? Si tienen igual alguna duda más, la escriben ahí y el tiempo que nos queda la respondemos. ¿Cuáles son las vitaminas y minerales que necesita nuestro organismo para fortalecer nuestro sistema inmunológico frente al COVID? Ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Tenemos tres vitaminas y minerales que tienen evidencia científica, que es la vitamina C, la vitamina D y el zinc, pero no que no sea aislado, sino que sea dentro de una alimentación sana, y no solo alimentación sana, sino también un buen control de estrés, el no uso de antibióticos automedicados, higiene alimentaria y también higiene personal, ¿no? Siguiente pregunta. Tengo un bebé de 5 meses que ya empezará a comer en un mes más, a los 6, y quiero saber cómo poder alimentarlo con comidas nutritivas. En este caso, nuestros bebés, muchas veces pasa que la mamá llega a consulta, y me ha pasado porque yo tengo alimentación complementaria y mamitas gestantes y lactantes, que llega justo, mi hijo ya cumplió ayer, hoy día cumple. Tiene que ser una evaluación nutricional completa. Y está perfecto que lo hagan desde los 5 meses. ¿Por qué? Porque no necesariamente el bebé empieza a comer sí o sí a los 6 meses, porque se evalúan muchos factores. Si hay reflejo de extrusión, si de repente es un bebé prematuro, se utiliza la edad corregida. Entonces hay muchos factores que se ven para que empiece la alimentación. Y el principal alimento es el hierro. Y hemos dicho, no hay reservas de hierro, se da hierro a través de los alimentos y de suplemento. Entonces, sí o sí, tendría que pasar por nutricionista.
¿Qué alimentación sería la más adecuada en caso de que tenga diabetes en tiempos de pandemia? En el caso de que tenga diabetes, yo supongo que la paciente de por sí ya tiene un conocimiento de lo que es su conteo de carbohidratos. Y esto es muy importante, porque no es que yo tenga diabetes y solo me controlo en las porciones, o el doctor me ha quitado azúcares, me ha quitado plátano, mango, me ha quitado betarraga, zanahoria. No solo se trata de eliminar alimentos, es más, en muchas diabetes ni siquiera se eliminan, sino se controlan las porciones. Entonces, en tiempos de COVID tenemos que tener mucho más control todavía con un profesional de nutrición. ¿Para qué? Para de repente para refrescar qué porciones me corresponden, cuánta fibra debo de utilizar para que mi glucosa no se dispare ante tanta comida. Tenemos que ver si el paciente utiliza solo de repente medicamentos o se inyecta insulina, ¿no? Hay muchos factores, pero sí es importante que la alimentación sea, ojo, sana, y no solo en el paciente diabético, sino en toda la familia, porque la verdad es que no es nada agradable, y me ha pasado con algunos pacientes, que el paciente empieza a hacer dieta, entre comillas, empieza a comer sano, y el resto de familia sigue comiendo por ahí la pizza, el bróster, las papas fritas. Entonces, no se trata de eso, no solo se come sano cuando se está enfermo, sino para prevenirlo, ¿verdad? Siguiente pregunta, ¿cuál es la alimentación saludable para los niños de la primera infancia en estos tiempos de pandemia? Realmente a veces uno no cree que los niños tienen que alimentarse diferente a nosotros. Y no, los niños tienen que alimentarse tan bien como nosotros. Igual de bien, igual de variado, igual con sus verduras. Yo veo muchas mamitas que se preocupan en que coma el pollo, en el que me coma el arroz, pero no le sirven verduras en el plato del niño. Después, más adelante, ya no va a querer comer. Alimento nuevo, el niño probablemente lo vaya a rechazar hasta 10, 20 y 30 veces, me dice la literatura. Entonces, la alimentación tiene que ser igual que sana que el adulto, porque el niño responde por imitación, ¿verdad? El tema de las hormonas o espejo, ¿verdad? Lo que come el papá probablemente también coma el niño. ¿Qué alimentos se recomendaría en una paciente con cirrosis hepática compensada, que está contagiado de COVID? En este caso, para saber los alimentos para una persona primero con COVID, primero se tiene que ver los síntomas. Es decir, no a todos se le da lo mismo. Tenemos que ver los síntomas. Por ejemplo, este archivo de aquí son la sintomatología característica que se ha presentado en el Perú el año pasado, ¿no? Que era mayormente tos, hasta el 76% de tos, dolor de garganta, malestar, fiebre, congestión nasal, cefalea, dificultad respiratoria. Entonces, de acuerdo a la sintomatología del paciente, es que se va a tratar el tema alimentario. Si es un paciente que de repente tiene dolor de garganta, no puede ni siquiera pasar los alimentos, entonces empezamos con una dieta de repente como que más consistencia, ojo, no en condimentos. Si es un paciente que de repente está con dificultad respiratoria y que tiene COVID, ¿no? Y está con mucha dificultad respiratoria, entonces se disminuye la cantidad de carbohidratos, ¿no? Por el tema del CO2 y del oxígeno. Si es un paciente que por ahí está con diarrea, no le voy a dar lo mismo que a un paciente con COVID que está con un buen tránsito intestinal. Entonces, si es un paciente con diarrea, se prioriza alimentos que son astringentes, ¿no? Entonces, siempre va a depender de la sintomatología, ¿ok? Y en el caso de la cirrosis, es un paciente que no está con ascitis por ahí, que está bien evaluado, porque, ojo, esos pacientes tienen que tener control clínico, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Entonces, no es que su alimentación tenga que ser diferente, ¿no? Sino, de acuerdo a la sintomatología, ver el tema de proteínas, ¿no? Si no está con ascitis, una proteína moderada de 1 a 1.2, de repente por ahí, ¿no? ¿Cuántos gramos de proteína es lo adecuado para un paciente con COVID? Hemos visto que no solo es la proteína, ojo, debe haber un equilibrio entre proteínas, carbohidratos y grasas. No solo me enfoco en la proteína, sino en todo lo que come el paciente. No es que tiene que ser hiperproteico, ¿no? Pero hay que ver si ha perdido mucha masa muscular o si ha mantenido el peso, si recién está empezando el cuadro de COVID o ya está saliendo. Al no contar con dinero suficiente en casa, me preguntan acá, séptima pregunta, ¿qué es lo primordial que se debe cubrir en la alimentación? En realidad, como hemos dicho, la alimentación sana no tiene que ser cara. Yo no tengo que comprarme el edulcorante, el fruto de monje, la stevia.
¿Por qué? Porque en primer lugar azúcar mi cuerpo no necesita, ¿verdad? Azúcar refinada no necesita, entonces yo puedo ahí ahorrar. No tengo que comprarme por ahí el salmón, ¿por qué? O la trucha de repente. Me puedo comprar el bonito, que está ahorita súper barato y lo conseguimos en todos lados, ¿no? También fuente de DHA, que, ojo, omega 3 antiinflamatorio para el cuerpo, ¿no? Entonces no tiene que ser cara, puedo reemplazar alimentos, todo se reemplaza, no hay alimento que sea indispensable excepto la leche materna. Entonces priorizo, ya han visto, puedo estar comiendo menestras, puedo estar comiendo pescado hasta todos los días, feliz. ¿Cómo debe nutrirse una persona que tiene el síndrome de Plummer-Wilson, entre otros trastornos? En realidad este síndrome es remisible, es decir, si se trata bien, se controla el tema de la anemia, porque hay de por sí, es decir, no hay una disfagia, sumado a que hay un cuadro de anemia, entonces se utiliza suplementos. Cualquier enfermedad, recuerden, chicos, que va de la mano de un equipo multidisciplinario. No es que solo la nutricionista lo va a controlar, no. La nutricionista, si es que hay una alergia alimentaria, el alergólogo, si es que hay un problema endocrino, la endocrinóloga y el doctor, la enfermera. Es un equipo, incluso en la psicóloga, es un equipo multidisciplinario. Entonces, mientras se va trabajando el tema del esfínter esofágico en esta enfermedad, se da suplemento de hierro para ver el tema de la anemia. Si se ha bajado mucho de peso, se empieza con una alimentación hipercalórica, ¿no? Y que sea suave para que no haya dificultad al tragar o al masticar o al comer, ¿no? ¿Qué alimentos consumir según las etapas de crecimiento? Me preguntan aquí. Según las etapas de crecimiento, recuerden que va a depender definitivamente en qué etapa estamos, y se consume todos los grupos de alimentos, cereales, menestras o leguminosas, el grupo de grasas saludables, el grupo de proteínas. Si en tu familia comen proteína animal, si comen proteína vegetal, solo proteína vegetal, frutas y verduras. Todos los grupos los necesitamos desde que nuestro bebé, bueno, desde que estamos embarazadas, todos los grupos. Lo único que va a diferir son las cantidades, ¿verdad? O si tengo alguna patología. ¿Qué alimento? Hemos dicho que se podría trabajar con una alimentación, depende de los síntomas del paciente, ¿verdad? Y se puede trabajar con una alimentación baja en carbohidratos, si es que hay dificultad respiratoria, no alimentos procesados. Voy a incluir de repente por ahí, si es que he perdido por ahí un poco el sentido del sabor, del gusto, incluir muchas especias y hierbas aromáticas, no priorizar las grasas saturadas, ¿no? O las grasas trans o las grasas hidrogenadas. Estamos muy acostumbrados a freír el aceite de cocina tradicional, que no es un aceite incluso 100% de girasol, sino es un aceite mezclado que va entre maíz, soya y girasol. Entonces, alimentos claves, ya lo hemos tratado a lo largo de la exposición de la ponencia, pero es importante un control con un profesional. Sí se los recomendaría para ver, no solo porque ya tenemos el COVID, porque hemos salido del COVID, sino porque yo necesito, sin estar enfermo, ir y saber cuánto debo de comer de cada grupo de alimento. ¿Ok? Entonces, si no hay alguna consulta o duda adicional, les agradezco a todos por estar conectados. Muchísimas gracias. Y cualquier igual consulta o alguna duda en general, ahí dejo mis redes sociales y mi número de contacto. ¿Okay? Muchísimas gracias. Agradezco a todos.